2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, les mando un cordial saludo. Mi nombre es Cecilia Torres Choque y en esta oportunidad desarrollaremos un contenido para el área de comunicación y lenguajes, para el 6º grado de secundaria. ¡Comencemos! Es importante para cada uno de nosotros comprender a cabalidad el tema de la exposición académica y la oratoria. Quiero aclarar que en esta primera parte nosotros solamente desarrollaremos todo lo referido a exposición académica y no así al tema de la oratoria, ya que en una posterior transmisión ustedes estarán desarrollando este contenido. Ahora desarrollaremos una parte muy importante, que es el saber hablar bien. Cuando nosotros aprendemos y nos referimos a hablar, tenemos que darnos cuenta de que en público esta es una de las facultades que va a tomar mayor preeminencia. Es decir, que nos va a fijar como perfectos oradores y oradoras dentro del público. Es decir, los oradores y las oradoras tienen que tener un léxico bastante amplio, tienen que utilizar esto con bastante claridad y fluidez. A su vez, la palabra tiene que ser la primera carta de presentación, ¿no? Por eso es que cuando el orador se presenta ante un público, logra llamar la atención y es que solamente lo hace al saber hablar bien. Por eso es que en esta clase vamos a hacer hincapié a esa parte, al saber hablar bien en público y a expresarnos de manera fluida y de manera correlativa, ¿no? Ahí, bueno, en pantalla tenemos una pequeña frase que dice, ¿no? Quien de verdad sabe hablar no tiene la necesidad de poder gritar, ¿no? Bien, vamos a seguir continuando con el tema. Ahora sí, vamos a ver qué es la exposición académica y necesariamente tenemos que desarrollar este contenido. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que la exposición académica se define como la explicación de un tema, es decir, de un tema seleccionado previamente, preparado, investigado minuciosamente, y este tema es presentado ante un público. ¿Para qué? Para que pueda, obviamente, ser nutrido este público, pueda de alguna manera aprender de toda la información que se va a presentar. Milán nos refiere que es la comprensión de todo lo leído, que a su vez ha sido seleccionado y que nos permite de alguna manera ver las ideas centrales de un tema académico, de un determinado tema, la parte más importante. Continuamos. Ahora sí vamos a ver las características de la exposición académica y es necesario hacer hincapié, así como en anteriores temas hemos ido viendo que cada uno de los temas tiene características bastante peculiares. La exposición académica tiene una serie de características que nosotros vamos a continuación desarrollar. Primero, tiene que ser coherente, es decir, tiene que exponer de manera lógica y de manera relativa y de manera secuencial y entendible el tema. 2, tiene que ser clara, no puede deambular en el tema, es decir, tiene que presentarse el tema de una manera fácil, de una manera comprendida, de una manera que el público pueda comprender esta. Precisa. Las palabras que se usan comúnmente tienen que comunicar lo que en verdad quiere decirse. Es decir, no tenemos que utilizar términos que las personas a las cuales nos vamos a dirigir no puedan comprender. Tenemos que utilizar también, en cierta medida, vocabulario que ellos puedan entender. Y así no pueda quedar un espacio de dudas en la exposición que vayamos a realizar, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta estos 3 puntos. Ahora sí, continuamos. Vamos a ver que las características de la exposición académica no solo terminan ahí. Tenemos que ver que esta exposición sea interesante, es decir, que genere en el público una disposición de seguir aprendiendo. Es decir, que pueda proporcionar al público entusiasmo, ¿ya? Para que el tema pueda de alguna manera quedarse en la conciencia de cada uno de ellos. Vamos a ver también que esta exposición tiene que ser organizada. Cuando un expositor prepara, da a conocer un determinado tema, no puede empezar por la parte final para llegar al principio. Necesariamente tendrá que seguir una serie de pasos que le permitirán a él desarrollar su tema y al público comprender este tema. Por ello es que el público tiene que identificar y recordar todo lo que ha sido presentado por el orador. También tenemos que ver que la exposición tiene que ser concisa, es decir, tiene que tratar solamente de los temas necesarios que
el autor quiere que pueda de alguna manera comprender el público al cual se está dirigiendo. ¿Por qué digo que tiene que ser concisa? Porque cuando muchos de nosotros hemos asistido a una determinada exposición, en pocas palabras, muchas veces nos hemos dormido. ¿Pero por qué esto ha sucedido? Porque la exposición no ha sido concisa, no ha sido organizada, no ha sido ordenada. Entonces, este es un punto muy importante que debemos de tocar. Tenemos que siempre dar lo esencial, lo más importante. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a ver que es muy importante que todos los temas, en este caso hablando de la exposición, tiene que tener en este caso una estructura. Y es que la estructura de la exposición no es la misma de un cuento, ¿no? Tiene que tener una serie de pasos que le van a permitir al expositor desarrollar con mayor facilidad y para que también el público pueda comprender Vamos a ver la introducción. En la introducción el orador va a presentar el tema, lo va a hacer de manera inmediata. Para esto puede utilizar algún objeto, alguna imagen, puede introducir el tema incluso con un refrán, un pequeño comentario. Esta parte es la más elemental, ya que de esta depende cómo comenzará, ¿no? Y también cómo terminará, porque así como ha comenzado, tiene que terminar. Si se tuvo mucho entusiasmo al empezar, se tendrá la misma gana al terminar. Muy bien, ahora veamos lo que es el desarrollo. Es la parte central en donde el orador va a presentar toda la información que ha recopilado, va a desarrollar minuciosamente, paso a paso, el tema que ha desarrollado. Así también nos va a permitir presentar los puntos de vista más importantes de todo el tema, ¿no? En suma síntesis, es la parte donde se va a desarrollar la parte expositiva del tema, ¿no? Ahora vamos a ver la conclusión. En esta parte, el expositor va a llamar a la atención del público, tomando en cuenta los puntos más importantes del tema, es decir, reflejando las ideas principales, secundarias, sacando una conclusión breve de todo lo aprendido y de todo lo que él quiere que la exposición contenga, ¿no? En esta parte es importante que el expositor pueda motivar al público a comprender las conclusiones, ya que estas son el resumen en suma síntesis de todo lo expuesto. Muy bien, continuemos. Ahora sí, vamos a ver que las recomendaciones para desarrollar la exposición académica son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no seguimos estas, el orador y también la exposición serán un rotundo fracaso. Vamos a ver las recomendaciones para los oradores. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta los oradores? Primero, es muy importante que el orador tome en cuenta ciertas recomendaciones para sus oyentes. Por ejemplo, debe captar la atención de los oyentes de manera inmediata. Es decir, puede utilizar algún objeto, una imagen, como les decía, puede utilizar algún relato, alguna experiencia, alguna anécdota para llamar la atención. Esta primera parte a nosotros nos permitirá de alguna manera preparar el ambiente en el que posteriormente desarrollaremos esta exposición. Esa es una recomendación bastante elemental para desarrollar nuestra exposición académica. Continuemos. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que tomar también en cuenta cuando nosotros estemos realizando el tema de la exposición. Debemos de evitar dar la espalda. Cuando el expositor se encuentra presentando el tema, muchas veces comete este gran error de dar la espalda, y es que el público ve la espalda y no ve la parte de adelante y por ende no entiende todo lo que se ha expuesto. También tiene que evitar moverse de un lado al otro, ya que al moverse y balancearse, generalmente se pierde movimiento en el cuerpo y hace que esto distraiga a los oyentes y transmite un símbolo de inseguridad en la persona que está realizando la exposición, ¿no? Entonces es un punto muy importante que el expositor a la hora de presentar su tema se sienta cómodo. También tenemos que evitar los movimientos bruscos o de compensación, como jugar, tocar anillos, mover manillas o alguna prenda de vestir, ya que esto tergiversa y también le impide al público poder comprender ciertos elementos importantes de la exposición, lo distrae, ¿no? Es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Continuemos, por favor. Ahora sí, hasta esta parte hemos visto todos los elementos que en este caso el expositor tiene que tomar en cuenta para tener una buena exposición, tomando en cuenta la oratoria. Ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones en cuanto a los recursos visuales, es decir, en cuanto al material que va a utilizar, ¿no?
En una exposición siempre es necesario el apoyo de recursos visuales. ¿Por qué? Porque, como dicen, ¿no? Por la imagen es donde uno más aprende, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los recursos que puede utilizar, ¿no? Tomemos en cuenta que estos tienen que ser netamente preparados con anticipación. También estos van a favorecer, no dejemos de lado, el proceso en el cual el expositor va a presentar el tema, ¿no? No pueden estos elementos o recursos visuales de alguna manera perjudicar al orador. ¿Por qué? Porque estos tienen que ser de ayuda para él, ¿no? Ahora, una de las recomendaciones que nos dice es que deben ser fáciles de comprender y estar alineados con el propósito de la exposición. Es decir, si yo estoy exponiendo un tema, tengo que presentar las imágenes, presentar estas de forma tal que se puedan entender. No podría yo, como les decía anteriormente, empezar del final para llegar al principio. Tiene que tener un esquema correlativo y netamente organizado. Si utilizamos diapositivas, como ustedes ven en la imagen, estas deben limitarse a una idea principal. No podemos extendernos. Se tiene que comprender el tema con el material que nosotros estemos preparando. Tampoco podemos exceder con el uso de animaciones. Generalmente cuando nosotros presentamos el tema y acompañamos esta de sonido, acompañamos esta de animaciones, se pierde, ¿no?, la esencia misma del tema. Ahora vamos a ver que cuando nosotros realizamos esto tenemos que escoger fuentes de letra que sean legibles. No podemos escoger letras que no se lean y también no podemos utilizar más de 3 tipos de diapositiva porque tergiversaría la información. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que a la hora de presentar este material tenemos que revisar minuciosamente la parte ortográfica y gramatical dentro de lo que corresponde a la ayuda visual que estamos presentando. También tenemos que ver que si nosotros utilizamos videos, ya sean elementos que van a de alguna manera corroborar y nos van a aportar dentro del proceso de exposición, estos tienen que tener una buena calidad de volumen, de imagen, tienen que tener buenos gráficos, estos tienen que ser nítidos. Si estamos presentando diagramas, los datos tienen que ser revisados con anticipación. Si estamos presentando ciertas imágenes, estas tienen que ser de muy buena calidad, ¿no? Esto tenemos que siempre tomar en cuenta para tener una muy buena exposición. Continuemos. Ahora sí, vamos a ver que las recomendaciones en cuanto a los recursos visuales no solamente quedan ahí, sino que estas a su vez tienen que tener el acompañamiento del autor, es decir, del expositor en este caso, quien tendrá que conocer el tema que está desarrollando y organizar de acuerdo a las ayudas visuales que pueda proporcionar en el momento de la explicación, ¿no? Es muy importante que tomemos en cuenta todos estos consejos que hemos ido desarrollando en el transcurso del tema, ya que estos permitirán de alguna manera tener una buena exposición. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Y es que no lo haríamos sin antes solicitarte que puedas revisar los textos de aprendizaje de la plataforma educativa. Esperamos que el tema de la exposición académica pueda servirte de mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.